auditorio. Y Marco Fernández es investigador asociado de México Evalúa, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, ha sido consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Consejo Económico Social en la ONU. También ha sido director de análisis político en la Presidencia de la República, asesor externo en la Secretaría de Educación Pública y asesor en el Congreso y Senado. En los últimos años ha estado trabajando temas de gasto público en educación, en particular en retos en el ámbito de la nómina magisterial y el financiamiento e implementación de políticas con énfasis hacia la calidad y la equidad de la educación. Es doctor y maestro en ciencia política por la Universidad de Duke y licenciado en ciencias políticas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Bueno, con él empezamos la conversación. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Marco, muchas gracias por estar con nosotros en contextos, no diría que preocupados, pero sí atentos, porque, bueno, no es una decisión tomada, ¿no? La salida de México de lo que significa la prueba PISA y entonces hablar de la relevancia de esta prueba y de lo necesario que es ubicarnos en nuestra realidad en relación al rendimiento académico de los niños y las niñas, tendría que ser un derecho, porque es la única manera de mejorar lo que pueda ser mejorable. Marco, saludamos a Arturo González y Marcela Pámanes. Hola, Marcela, Arturo, muy buenos días, gracias por la invitación. Muy buenos días. A ver, ¿cuándo empiezan a considerar la salida de México de la prueba PISA y a qué obedece o a qué obedecería, y si tenemos la argumentación de cuáles serían los motivos para hacerlo? Mira, lo que sabemos es que la persona encargada de organizar la prueba PISA, que se llama Andrés Scheidler, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mandó una carta a las autoridades educativas porque México, a diferencia del resto de los 91 países que van a participar en la prueba PISA el próximo año, no ha comenzado ninguno de los preparativos para poder hacer lo que le llaman un piloto, para poder ver en una muestra, en este caso de 50 escuelas, tanto secundarias como de la media superior, para poder ver que las preguntas, los reactivos que se van a utilizar, se puedan adaptar al contexto nacional. Y eso se hace en todos los países. Se hacen reuniones técnicas para poder empezar a ver la parte logística. Las autoridades mexicanas no han ido a las reuniones técnicas, no han mandado la información para hacer la muestra, no han ni siquiera hecho tampoco el pago de lo que implica este ejercicio. Ahí es donde empieza a salir las alertas de si México se saldrá de esta prueba o no. Recordemos al auditorio que esta prueba es una prueba, es la prueba de mayor alcance a nivel internacional, en el que se le pregunta a jóvenes de 15 años una serie de reactivos para poder ver cómo logran aplicar lo que han aprendido en la escuela, en el área de matemáticas, en la parte de ciencias y de lectura, para poder resolver diversas situaciones concretas y contextualizadas. Y así nos permite tener luz sobre cómo está alcanzando estos aprendizajes y habilidades entre sus estudiantes el sistema educativo, ver si hay diferencias, por ejemplo, entre las escuelas públicas y privadas, cuáles son algunas de las características de los estudiantes que tienen aún más desafíos en alcanzar, utilizar estos aprendizajes, etcétera. Y bien utilizada, la información es fundamental para la autoridad educativa para poder ver qué se hace a partir de la información en términos de ayudar, por ejemplo, si no tenemos, como es el caso mexicano, buenos resultados en estas tres áreas, ¿qué es lo que está fallando?
cómo podemos capacitar, por ejemplo, mejor a los docentes para que sean más efectivos en las aulas y poco a poco logren desarrollar el aprendizaje de sus estudiantes. Si hay, por ejemplo, factores de la necesidad de incorporar aún con mayor celeridad la tecnología para poder hacer la enseñanza más dinámica y demás. Entonces, es por eso importante, porque lamentablemente el gobierno del presidente López Obrador ha decidido básicamente eliminar cualquier recurso para las evaluaciones que se hacían en México. Hoy no tenemos un instrumento confiable con representatividad a nivel nacional, a nivel del Estado, a nivel de tipo de escuela, que le permitiera a las autoridades entender que se necesita hacer esfuerzos diferenciados para atender estas necesidades educativas. Y la prueba PISA, al ser una prueba en la que participan no solamente países, digamos, de mayor ingreso, los países que pertenecen a la OECD, sino que también pues incluye, por ejemplo, en el caso de la prueba anterior, a 14 países de América Latina. Ahora se prevé que si México no participa serán 13, y ahí estamos hablando de países de nivel similar de desarrollo al mexicano, como Chile, como Colombia, como Uruguay. Y lo que entendemos, porque cuando salió el año pasado los resultados de la prueba anterior, y que pues México no tuvo nada buenos resultados, y también parte de ello todavía empeorados por la pandemia, el presidente, en vez de haber dicho, ok, esto nos recuerda que tenemos que acelerar las acciones para recuperar los aprendizajes de nuestros estudiantes, no, desestimó los resultados diciendo que no, que los resultados eran de una prueba neoliberal hecha por un organismo internacional y demás. Para quien nos está escuchando, cuando uno ve el año pasado, y los invito, pueden ustedes meterse al YouTube para comprobarlo, en Uruguay y en Colombia, por ejemplo, sus gobiernos hicieron la presentación de los resultados y también traen problemas serios. Y no tuvieron contextos de que era neoliberal o de un organismo internacional o que no era del contexto uruguayo o colombiano. De hecho, el presidente Petro, en el caso de Colombia, él mismo presentó los resultados y aceptó que había un problema serio y qué acciones estaba empezando a implementar su gobierno para poder comenzar a revertir estas deficiencias de los aprendizajes. Es muy triste el contraste con la reacción mexicana. Claro. Marcos, hay un detalle que parece que luego el presidente pasa por alto. La prueba PISA es organizada por la OCDE, como bien tú dijiste. El desconocer los parámetros de medición de la OCDE nos pudieran llevar a pensar que México se quiere salir de la OCDE, ¿no? Pero, digo, al final, no sé si vaya a ocurrir, no lo creo, pero de alguna manera es una campaña del gobierno para deslegitimar o desestimar cualquier cosa que venga de esta organización de países. Pues más bien me parece que es una forma de tratar de evadirse a cualquier instrumento que dé cuenta de cómo va el sistema educativo. Recordemos que está en estos momentos implementándose cambios al currículum, tanto en la primaria, secundaria, como en la prepa, que le denominan la nueva escuela mexicana, y asumo que les es incómodo tener un instrumento que pueda exhibir si no está arrojando los resultados educativos que se esperan de esta denominada nueva escuela mexicana. Y bajo el pretexto de que no, que es que la prueba no reconoce el contexto nacional. De ese grado fue la irresponsabilidad de uno de los miembros del Consejo de Mejor Edu, que es esta institución que pertenece a la Secretaría de Educación Pública, sí, que empezó a tratar de descalificar ya la prueba PISA
desde el año pasado y que sabemos desde el año pasado, así lo compartió explícitamente a sus colegas del periódico Milenio, que pues ellos habían estado opuestos a la aplicación de la prueba en 2022. Por eso nos sorprende que las señales apuntan a que no quiere que México participar. E insisto, yo les pongo, digamos, esta analogía, porque el otro argumento que se ha dicho para oponerse a la prueba es que como hemos participado desde el año 2000 y prácticamente no hemos tenido mejoras, que entonces ¿para qué sirve el instrumento? Es como cuando uno va al doctor porque tiene una enfermedad, le está arrojando la temperatura y le dice el doctor, con esta información usted tiene que cambiar sus hábitos alimenticios, dormir mejor y demás, y no hay cambios porque no hace nada el paciente para poder tener una mejor salud, y decide que no, que pues ya mejor no va a ir al médico, y que además pues va a consultar a su propio médico o a la medicina alternativa, que porque se adapta mejor al contexto de la persona. Es un absurdo. Entonces, sí me parece que es importante para quien nos escucha, de que esto no es una discusión de especialistas que nos deba de sonar muy lejano. Necesitamos como sociedad tener información de qué están aprendiendo y qué no nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nietas, sobrinas, sobrinos, para poder impresionar a las distintas autoridades de Coahuila, de los diferentes estados y obviamente a la federal, para empezar a hacer acciones que vayan corrigiendo estos problemas en educación. No decir, pues como tenemos malos resultados, tiremos el instrumento para que no nos digan que estamos mal. Estamos hablando con Marco Fernández, coordinador del programa de Anticorrupción y Educación de México Evalúa. Uno pensaría entonces que tal vez si esta prueba no va a ser ya aplicada en México, habrá otras pruebas que sí, o el gobierno tendrá sus propias formas de evaluar, porque sabemos que lo que no se evalúa pues no se puede mejorar. ¿Hay por ahí alguna iniciativa de parte del gobierno? ¿Ha dado visos de querer aplicar una evaluación distinta? Ahí yo creo que hay dos aspectos que hay que considerar. El primero es que el gobierno durante este sexenio recortó los recursos para las evaluaciones, no hizo ninguna evaluación con representatividad a nivel, por ejemplo, que pudiera Coahuila decir, miren, estos son los resultados de Coahuila, así están saliendo las primarias normales, las primarias generales respecto a las primarias rurales. En las escuelas secundarias técnicas están teniendo estos resultados con diferencia a las secundarias generales y demás. Nada de eso se hizo, ¿ok? Entonces, ahora hay el rumor de que México hará su propia prueba. Eso no exime la necesidad de tener un instrumento que nos dé cuenta de cómo va el sistema educativo respecto al resto del mundo. Por eso comencé la conversación compartiendo con ustedes que en la prueba del próximo año van a participar 13 países de América Latina. No, El Salvador va a estar ahí. Brasil, Chile ¿no? va a estar También. ahí, Brasil va a estar ahí. Gobiernos de izquierda, ¿no? Costa Rica, Colombia. O sea, Petro, que es supuestamente uno de los amigos del presidente, no salió a decir que fuera una prueba neoliberal y que como no está de acuerdo al contexto colombiano, Colombia no la va a aplicar. Para nada hubo ese tipo de pretextos. Por eso es tan grave una decisión de esta naturaleza. Y es muy llamativo que en las mañaneras, en pleno periodo electoral, el presidente se saca las trancas y habla de lo que quiere, pero sobre este tema ha callado. No ha dicho, esta boca es mía, para darle una explicación a la sociedad de si sí o no se va a participar, y convenientemente se están esperando a después de la elección para poder hacer el anuncio oficial. Eso me parece
una irresponsabilidad mayúscula. Claro, por supuesto. Y bueno, las áreas en las que se evalúa por parte de esta prueba PISA, que bueno, es un estandarizado el conocimiento, un programa para la evaluación internacional de los estudiantes, son matemáticas, lectura y ciencias. Pero la verdad de las cosas es que estamos en la calle en lo que tiene que ver con comprensión, pero hay quienes dicen que esta es una estrategia para que los chicos no piensen, que no les importa mucho que se mejoren estas áreas, porque además la Secretaría de Educación Pública en el 2022, último año en que se hizo la prueba, señaló que la aplicación de pruebas estandarizadas no reflejan la realidad del trabajo docente ni del aprendizaje de los estudiantes en los salones de clase. Entonces, ¿qué lo reflejan? Si no es estas pruebas, ¿qué es lo que refleja el trabajo? El argumento solo retrata de cuerpo entero a la autoridad educativa mexicana. Por eso les digo a quien nos escucha, métanse a ver las ruedas de prensa, le ponen PISA Uruguay, PISA Colombia, y ahí están en el YouTube los videos. La autoridad educativa uruguaya, cuando empieza a explicar los resultados, dice textualmente, el desafío más grande que tenemos hoy es qué hacemos con la información que nos arroja PISA. Y empieza a hablar de cuáles son las acciones que van a poder implementarse para empezar a corregir problemas también serios que tienen de aprendizaje los chicos de aquel país. No vienen con estos pretextos de que el instrumento no refleja lo que pasa en el aula. Entonces, sí me parece, por eso hay que decirlo con todas las letras y poder combatir de frente los pretextos y las mentiras que manipula la propia autoridad educativa federal para que no tener un instrumento, insisto, que nos permita, o sea, no se trata de hacer rankings de las escuelas, se trata de saber, ok, ¿qué aprenden los chicos y qué no están aprendiendo las chicas y chicos de nuestro país? Y eso implica hacer acciones diferenciadas, capacitar mejor a los docentes, hacer tutorías focalizadas a los que vienen con mayor rezago educativo, etcétera, etcétera. Eso es hacer con seriedad el trabajo educativo y no andar pretextando para escaparse de instrumentos que lo exhiben en la debilidad y los malos resultados en el sistema educativo. Claro, somos los últimos de la tabla, ¿verdad? Somos casi de los últimos de los resultados de la OSD. En América Latina tampoco salimos muy bien y estamos digamos, en la parte superior de la región en América Latina. El mejor que tiene resultados es precisamente Uruguay. México había tenido ciertos avances pequeños, pero algunos avances en matemáticas que lamentablemente la pandemia realmente desapareció, porque obviamente los chicos, al igual que pasó en el resto del mundo, tuvieron dificultades de mantener sus clases a la distancia. Pero nuevamente, en vez de estar actuando respecto a este impacto, nos ponemos a cambiar el currículum, a reducir, por ejemplo, el material pedagógico que hay en los libros de texto respecto a matemáticas. No les damos un centavo a los maestros para poder capacitarse. Para quien nos escucha, el presupuesto que se aprobó para este año por profesor, por profesora, en primarias, secundarias y en la media superior para su capacitación es de 195 pesos por maestro. Ustedes díganme si eso es tomarse en serio el ayudar a los maestros para poder prepararse mejor y lograr el aprendizaje de sus estudiantes. Uh-huh. Ahora que tanto se habla del nearshoring y de que vamos a entrar como a competir por los empleos mejor pagados y con más aspiración al desarrollo humano a través de un empleo digno, bien pagado, ¿estamos preparados desde esta base de los elementos que pudieran sumarse a estas empresas? Porque estas deficiencias en primaria, en secundaria, en preparatoria, llegan a la universidad y se compensan las deficiencias de todos estos años anteriores de la preparación académica de los chicos. ¿Cómo salen los universitarios entonces? A ver, es que es incluso más trágico. Sí hay un impacto en los universitarios, pero déjate los universitarios.
La gran mayoría de la sociedad mexicana no está terminando la prepa. Sí. Hoy, de 100 chicos que entran a la primaria, solo 28 van a terminar la universidad. La gran mayoría están, lamentablemente, perdiéndose en el primer año de la prepa. Y eso es un problema, porque entonces, si no tienen los aprendizajes en estas 3 áreas, a la hora que van a buscar empleo, no están pudiendo conseguir esos empleos por esta falta de preparación. Entonces, por eso nos tiene que preocupar. Bien, pues Marco, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Quisiéramos que en el Día del Niño hubiera fiesta, pero querer a los niños y preocuparse por los niños es abordar este tipo de temas. Muchísimas gracias por estar. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Marcos. Estuvo con nosotros Marco Fernández. Híjole, qué preocupación, Arturo. Qué preocupación, de verdad. Y no es preocupación nada más por decir qué preocupación, es que ¿qué les estamos dando a nuestros niños? Fíjate que, bueno, vuelvo a lo que planteaba con Marco Fernández. Si el gobierno federal encuentra que esta prueba no es apta o no debe aplicarse en México, pues uno pensaría que van a tener sus propias pruebas, ¿no? Que de alguna manera van a evaluar, ¿no? No medir, no poner a competir a los niños, porque no es deseable eso, no. Evaluar la calidad de la educación que se está ofreciendo para mejorarla. Uno pensaría que eso va a ser así, pero desgraciadamente no. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a mejorar la educación el gobierno si no tiene elementos para evaluarla? Y en función de esa evaluación, hacer las correcciones que se tienen que hacer. Y evaluar a los estudiantes, pero también evaluar a los maestros. ¿Dónde quedó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación? Por ejemplo. Sí. ¿Y qué resultados ha ofrecido? No, es que simplemente lo eliminaron. Sí. Bueno, simplemente no está. No está, pero bueno, Sí. ¿y qué resultados ha ofrecido el gobierno en sustitución de esas instituciones? Ah, exacto. O sea, ¿dónde están, pues, las evaluaciones que se tienen que hacer en función de que se corrigen las políticas en materia educativa, ¿no? Son las 8:08. Esto es Contexto. Día del Niño.